Saludos, le habla el profesor José Díaz, docente encargado del área de formación Ciencias Biológicas de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor del cuarto año de Educación Media General. Iniciamos con la unidad de aprendizaje número 1 titulada El origen de la vida. Durante esta primera unidad de aprendizaje denominada El origen de la vida, tocaremos como primer punto el concepto de vida y sus características. En segundo punto, tocaremos la hipótesis y teorías de la vida. Y por último, el origen terrestre de la vida. El significado de la vida. Según el punto de vista de la biología, la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y a través de sucesivas generaciones evolucionar. La vida presenta distintas propiedades o características, la cual presentan todos los seres vivos. La primera propiedad es la siguiente. Todos los seres vivos tienen una organización química y estructural definida. Esto quiere decir que poseen algunos elementos de la tabla periódica, ya sean macroconstituyentes o microconstituyentes. Entre los macroconstituyentes podemos mencionar el oxígeno, hidrógeno, carbono, entre otros. Y entre los microconstituyentes tenemos el sodio, hierro, calcio, magnesio, entre otros. La segunda propiedad es que todos los seres vivos presentan metabolismo. Nos referimos a metabolismo a aquel grupo de reacciones químicas que suceden dentro del organismo para mantener su orden celular. La tercera propiedad es que todos los seres vivos excretan, es decir, es el desecho de esas sustancias que son necesarias que sean eliminadas. La cuarta propiedad es que todos los seres vivos se reproducen con la finalidad de perpetuar su existencia en el planeta. La quinta propiedad es que todos los seres vivos crecen, es decir, el aumento de su número de células. Sexta propiedad, todos los seres vivos se mueven. Séptima propiedad, todos los seres vivos tienden entropía negativa, es decir, aquella tendencia al desorden de un sistema. Esto se relaciona con la degeneración. Hipótesis y teorías de la vida. Distintos fueron los personajes o investigadores que se plantearon la interrogante del cómo la vida surgía. El primero en darle una explicación a esta interrogante fue Aristóteles, el cual pensó que en ciertos materiales existía un principio activo, el cual originaba vida. Esto lo dedujo a través de un simple experimento, el cual él dejaba carne al aire libre, el cual al cabo del tiempo ésta se descomponía y él pudo observar que en la carne había larvas, gusanos y moscas. ¿Qué pudo concluir de esto? Que la carne, al exponerse con el aire, originaba un tipo de vida denominado moscas o larvas. A esta explicación, él le denominó generación espontánea, ya que podía originarse vida a partir de materiales inertes. El principio activo en ese experimento fue el aire y el material inerte era la carne. Es decir, que para que la vida se generara a partir de esta hipótesis, se necesitaban dos elementos. Primeramente, el material inerte y en segundo lugar, el principio activo. Otro investigador fue Jean-Baptiste, que en el siglo XVII, con tal de comprobar esta hipótesis, puso un experimento a prueba. Él colocó o utilizó una camisa sudada para envolver unos granos de maíz. Dejó esto en un cuarto oscuro por 21 días y transcurrido este tiempo, fue a observar su experimento. Para su sorpresa, él pudo encontrar en ese cuarto oscuro ratones en el cual no estaban allí anteriormente. ¿Qué pudo deducir él? Que la generación espontánea era correcta,
debido a que el material inerte para ese experimento fueron el maíz y el principio activo fue la camisa sudada y generó un tipo de vida denominada ratones. Luego de este experimento, muchos años después, a cargo de Francesco Redi, él planteó lo siguiente. Si los gusanos se originan por generación espontánea, entonces debe aparecer la carne depositada en todos los recipientes, ya sean tapados como descubiertos. Él realizó el siguiente experimento. Utilizó dos frascos, en ambos colocó carne, pero en uno lo dejó tapado y el otro destapado. Al cabo de una semana, él fue a observar su experimento y en el frasco que estaba destapado, efectivamente pudo encontrar vida, que fueron las larvas, los gusanos y las moscas. En ese primer frasco, hasta el momento, la generación espontánea era correcta, porque había un principio activo, que era el aire, el cual circulaba por el orificio del frasco, y había un material inerte, que era la carne descompuesta. Estos dos elementos originaron vida, que fueron las moscas y las larvas. Pero él, al observar el frasco número 2, el cual contenía o estaba cerrado, pudo observar que la carne también estaba descompuesta, pero no había ni moscas ni larvas dentro de la carne. ¿Qué pudo deducir esto? Que para que la vida se pueda originar es necesario que otro ser ya existente le dé vida a este. Gracias a esta explicación por parte de Reddy, se pudo establecer los principios de la teoría de la biogénesis, la cual propone que la vida solo puede provenir de vida preexistente. ¿Pero qué sucedió? Los científicos de la época le restaron importancia a este experimento, deduciendo que al tener el frasco tapado, el principio activo, el cual era el aire, no podía circular por el envase. Es por eso que para su momento descartaron el experimento de Francesco Redi. Ahora tenemos a John Needham, el cual calentó un caldo compuesto por agua y materia orgánica, es decir, sopa. Lo colocó en sendos recipientes de vidrio, los cuales selló herméticamente y los volvió a calentar, hallando contaminación en el cultivo poco tiempo después. Dedujo que si realmente se hubiese necesitado que los microorganismos presentes en el aire se posasen sobre el cultivo, entonces no se hubiera originado vida en su experimento, por lo que la generación espontánea, según Needham, debía ser correcta. Luego de este experimento, Lázaro Spallanzani, unos años posterior a ese, realizó un experimento, pero este experimento era tal cual al mismo realizado por Needham. También utilizó dos caldos compuestos por materia orgánica en sendos recipientes de vidrio. Igualmente los selló, los calentó, pero él, al revisar su experimento, no encontró microorganismos. Entonces surge la duda, ¿por qué si Needham y Spallanzani utilizaron los mismos elementos, los mismos ingredientes y los mismos procedimientos, por qué obtuvieron resultados distintos? Posteriormente a estos experimentos, se pudo concluir que Needham no había sellado herméticamente esos envases, es decir, que por algún orificio, algún ser ya preexistente pasó por ahí y generó vida. Pero para su momento no pudo darse una explicación lógica. Por tal motivo, a Spallanzani no se le fue aprobado su experimento, porque al igual que en el caso de Reddy, le propusieron lo mismo. ¿Cómo es posible que se genere vida? Es decir, que se aplique la generación espontánea
Si al sellar los envases no permites que entre el principio activo que es el aire, por tal motivo jamás vas a generar vida. Esta problemática entre la generación espontánea y la biogénesis duró muchos años posterior a estos experimentos, hasta en 1862 de parte de Louis Pasteur, el cual decidió un experimento que zanjó todas las discusiones entre todos estos investigadores anteriormente expuestos, ya que él planteó lo siguiente: si la generación espontánea necesita del contacto entre el caldo y el aire fresco, entonces al hervir el caldo y ponerlo en contacto con el aire libre de todas sus partículas flotantes, aún deberá originar microorganismos. Por tal motivo, él colocó caldo nutritivo en dos balones de cuello corto y a uno le alargó el cuello hasta hacer una S, es decir, un cuello de cisne. Calentó ambos balones y esperó una semana, al cabo de la cual observó que en el balón de cuello corto había crecido microorganismos, mientras que en el otro no había corrupción del caldo, pero sí había crecimiento de microorganismos en los ángulos del cuello, por lo que supuso que las bacterias se habían quedado atrapadas allí y no habían llegado al caldo. Al romper el cuello, se contaminó este rápidamente. Si la generación espontánea hubiera sido cierta, ambos caldos se hubiesen contaminado, pero al permanecer limpio, el del cuello en ese, se comprobó que la presencia de bacterias solo se justificaba si anteriormente había bacterias. Origen de la vida en el planeta Tierra. Actualmente se consideran dos teorías que tratan de explicar el origen de la vida en nuestro planeta, el cual es la panspermia, también conocida como panspermia, y el origen terrestre de la vida. El término panspermia significa germina en cualquier sitio. A comienzos del siglo XX, el químico Arrhenius teorizó que las esporas de las bacterias podían haber sido empujadas a través del espacio hasta llegar a la Tierra y germinar. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que la vida pudo generarse, o el primer ser viviente pudo generarse en el espacio y pudo llegar al planeta Tierra a través de esporas espaciales o meteoritos, que viajó al espacio, llegó a la Tierra y empezó a reproducirse en la misma. La segunda teoría que explica el origen de la vida es el origen terrestre, el cual, según esta teoría, expone que la Tierra en sus inicios primitivos, la atmósfera solo estaba presente elementos como el agua, hidrógeno, metano, amoníaco, que gracias a la radiación y al calor, estos pudieron reaccionar, surgiendo así los carburos. Estos carburos reaccionaron a su vez con vapores acuáticos, dando como resultado los hidrocarburos, que estos, al unirse al metano, dieron origen a las amidas, aminoácidos, bases nitrogenadas y azúcares. Estos elementos se establecieron en lagunas nutritivas, dando como resultado a las proteínas y polisacáridos. A través de estos elementos ya mencionados, empezaron a interactuar entre sí, surgiendo como resultado los coacervados. En 1938, Alexander Oparin había observado que si se calentaban moléculas u organismos básicos, tales como los aminoácidos, estos se organizaban espontáneamente para formar membranas y además reaccionaban a estímulos del medio ambiente. A esto se les conoció como coacervados. Es decir, que según esta teoría, el primer ser existente fue el coacervado, es decir, el antecesor de la célula. Para la evaluación, las instrucciones estarán en la guía pedagógica que será enviada a través de los grupos de WhatsApp y de Facebook.
Si tienen alguna duda, por favor no dude en consultarme.